con rechazo del padre y sobreprotección de la madre, ¿sí? Esas bellas madres que les llamamos madres helicópteros, que están encima de los hijos todo el tiempo, ¿sí? No respires encima de él porque le vaya a pasar algo. Híjole, no te vayas tan lejos. Aquí cerquitita de mí, ¿sí? El niño no se puede ensuciar porque ya lo limpiaste 3, 4, 5 veces, ¿sí? El niño no puede siquiera voltear a ver a alguien más porque ¿qué está pasando? Están como muy en la sobreprotección, muy en violentar al hijo para que el hijo no pueda crecer, no se pueda ser más autónomo o independiente, ¿sí? Hemos visto madres donde incluso había una mamá, por ejemplo, que pedía que se llevara a su hijo al baño como ella lo hacía. Ella llevaba a su hijo al baño cantando y contándole un cuento. Y podía pasar horas en el baño con el niño, cantando y contándole un cuento, ¿sí? Y pedía que uno le hiciera lo mismo para que él no entrara en angustia y sintiera que la mamá estaba presente todo el tiempo. Para cuando empezamos a indagar más, es que la madre evidentemente se tardaba más en el baño, porque mientras cantaba, había una canción justo específica que hablaba del amor que tenía entre ellos dos, mientras cantaba, ¿sí? Hacía que el niño se tocara en frente de ella. Entonces, son como pequeños signos que pueden tomar en cuenta. Bien, este tipo de abusadores construyen una imagen de sí mismos como si fueran omnipotentes, es decir, estos derechos omnipotentes sobre los demás, ¿no? Yo puedo sobre todo, si yo tengo derecho a todo, yo puedo, ¿sí?, tener acceso a ti y tú debes de acceder a mí, porque yo lo puedo hacer, ¿sí? No importa lo que tú pienses, no importa lo que tú sientas, yo tengo el derecho de hacer, yo lo puedo hacer todo, yo lo puedo sentir todo, yo te puedo incluso quitar todas las penas, ¿sí? Ahí podemos referirnos un poco a los abusos sexuales que ha habido en cuanto a los religiosos, ¿sí?, a los sacerdotes que les hablan acerca de una purificación, por ejemplo, ¿sí? Si te acuestas conmigo, ¿sí?, vas a llegar al cielo, ¿sí? Yo te voy a purificar, yo tengo el poder, etc. ¿Sí? Bien. Tenemos los iguales o individuados con escasa indiferenciación y su padre es un sujeto pasivo y la relación con la madre es funcional. Es decir, el abusador, ¿sí?, por lo general veía que su papá era una persona que no actuaba, que todo el tiempo estaba en la pasividad de decir lo que tú quieras, como tú quieras, ¿sí? Podía pasar algo violento enfrente, podía pasar la mamá autoritaria diciéndole, etcétera, y él callado, ¿sí? Un padre prácticamente ausente, aun cuando está de manera física, ¿sí?, ausente emocionalmente, ¿sí? Son abusadores que tienen una vivencia profundamente egocéntrica donde lo único que se cuenta es su propia excitación sexual, es decir, que solo importa el deseo, la excitación, ¿sí?, el conseguirlo, no importa más. Si ya no es, si eres niño, si eres adolescente, ya lo que importa es que yo sienta la excitación, ¿sí? Ahí en esta diferencia es que no me estoy fijando en sí, en los derechos del otro, sino en sí, en lo que pasa en mí, ¿sí? Esa bella forma en la que ellos sienten de excitarse al ver a alguna otra persona. Este grupo evidentemente corresponde a los abusadores obsesivos o pedófilos. Estos ya son los que llevan a cabo la acción, ¿sí? Tú puedes ver a los pedófilos que nada más observan, ¿sí?, nada más están en esta parte de excitación constante a través de ver a los niños y acercarse, ¿sí? Digamos que decía uno, olerlos, ¿sí? Pero ya ser un pederasta ya es llevar a la acción, ¿sí? Entonces ellos están casi en la línea de hacerlo, ¿sí? Ellos están nada más en la parte de observar, de excitarse, ¿sí?, con diversos niños o diversos adolescentes. No es uno en específico, sino son diversos. Y tenemos los de diferenciación moderada que carecen de empatía y su funcionamiento es habitualmente psicopático, donde esos bellos abusos sexuales son uno de los tantos delitos que cometen. Es decir que aparte de abusar sexualmente de algún menor, llegan a matar, llegan a robar, ¿sí?, llegan a traspasar los límites de los derechos del otro o los límites del respeto al otro. Son personas que conducen ebrios, por ejemplo, son personas que si los detienen son agresivos, personas que en el súper, por ejemplo, en la fila del banco, se ponen completamente agresivos, llegan y ellos son primero y todo debe estar bien, si cerraron el banco a tal hora, ¿por qué? Y rompen vidrios, etc. Si no tienen un control de los impulsos. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Bien. Otras posibles características son los hombres preocupados por el sexo. Tenemos papás que están súper preocupados
por el sexo del bebé. Son casi obsesivos con el sexo del bebé. Tiene que ser hombre, tiene que ser mujer, porque si no es, no lo voy a aceptar. Pero es que tiene que ser, y ¿sí? Empiezan como a incluso comprar cosas. Todavía no saben el sexo del bebé y ya están. Incluso amenazan a la mamá de que si no es de ese sexo, que mejor no lo tenga. ¿Sí? Tenemos los adolescentes regresivos, ¿sí? Son adolescentes que también van a perpetuar, no solamente los adultos lo hacen, sino también los adolescentes, y uno de esos es el uso del alcohol, ¿sí? Ellos suelen tomar demasiado, ¿sí? Para aquellos adolescentes que toman 2, 3 copas de vez en cuando, ¿no? Pero ya ellos lo hacen constantemente y bajo los influjos del alcohol llegan a cometer también este tipo de actos. Tenemos los autorratificadores sentimentales, es decir, que no son atraídos por sus hijos, pero los utilizan para fantasear sobre otra mujer. He visto muchos casos de abuso sexual con los hijos, ¿sí? Pero su justificación es que solamente es un objeto, ¿sí? Un cuerpo, pero ellos están pensando en fulanita de tal. ¿Sí? Incluso hasta te llegan a decir que están pensando en la esposa. ¿Sí? Entonces es como esta parte. Bien, los emocionalmente dependientes que buscan a sus hijas como afirmación y soporte, ¿sí? Aquellos que toman a los hijos o a las hijas como pareja, ¿sí? Tú vas a ser ahora el hombre o la mujer de la casa, ¿sí? Tú me vas a acompañar acá, incluso los llevan a fiesta como pareja, ¿sí? Ya toman los roles de las parejas. Y los que tienen relaciones rabiosas, es decir, las relaciones con violencia física, ¿sí? Tienden a violentarse físicamente. Tenemos también mujeres que tenemos a la maestra que se convierte en amante, que cree que el niño o el menor o el adolescente es una opción de pareja. ¿Sí? Hay muchos casos de maestras que hacen que sus alumnos se conviertan en sus amantes y evidentemente utilizan la parte del poder. ¿Sí? Si no lo haces te voy a reprobar, etcétera. ¿Sí? La abusadora predispuesta intergeneracional, que suele actuar sola y abusar de los hijos o de los niños que están en su propia familia, ¿sí? A través de fotografías, a través de acercamientos, ven, te voy a dar un juguete, ven, te compré una ropa, pruébatela enfrente de mí, ¿sí? Sin el consentimiento de la madre o sin que la madre o el padre estén presentes, ¿sí? La mayoría han sido víctimas de abuso sexual. Tenemos la que está coaccionada por un varón, es decir, que algún hombre, ¿sí?, la induce a estar presente o a perpetrar los actos, ¿sí? Hay mujeres que la pareja les dice qué hacer y cómo hacer, si no, te dejo. Si no, te quito todo, si no, ya no voy a estar contigo, ¿sí? El valor que le dan a la pareja es muy importante. ¿Alguna duda ahí? ¿No? Bien, venimos con la entrevista con el menor. La entrevista con el menor, pues bueno, le sirve para hacer hipótesis, ¿sí? Hipótesis que incluso los niños pueden dar como afirmaciones falsas, ¿sí? Pueden llegar a decir que sí fueron abusados y no lo fueron, ¿sí? Algunas veces impulsados por las mamás o por los papás para evitar algún divorcio, para evitar alguna separación, para evitar que, no sé, o para pegarle al otro en un proceso de divorcio, ¿sí? Los hijos, acuérdense que se utilizan casi como proyectil en la parte de las separaciones. Entonces, hay que corroborar que no sea un producto de la fantasía del niño, ¿sí? Ahorita vamos a ver las herramientas para corroborarlo. Hay que observar los procesos de divorcio o disputa de la custodia de los hijos. Por eso les decía, se utilizan como proyectil. Ve a decir esto, ¿sí? Para que no te quedes con él. ¿Sí? Y los utilizan muy seguido, ¿sí? Y eso hay que corroborarlo. La probabilidad de falsas acusaciones que evidentemente el niño llega a hacer. Hay niños que sí lo hacen por su propio pie. Si yo digo que lo hizo, probablemente no se vaya, ¿sí? O probablemente él me lastimó tanto o ella me lastimó tanto con la separación porque me abandona, que lo voy a hacer. Si dentro de la fantasía, acuérdense que los niños tienen un pensamiento fantástico de que creen que si dicen algo, va a pasar, ¿sí? Si piensan algo, va a pasar, ¿sí? Bien. Y tenemos todo lo que son los signos y síntomas, consecuencias y efectos de esto, ¿sí? Todo eso lo pueden notar ustedes para poder detectarlo. Es importante saberlo porque si no lo sabes,
cómo lo detectas. A lo mejor para ti es algo completamente adecuado, pero dentro del proceso en sesión o dentro del proceso cuando tú lo estés observando, no es tan adecuado. Los indicadores psicológicos en lactantes. Hay niños lactantes, ¿sí?, que son abusados sexualmente. Ahí está una organización que se dedica a tratar de ayudar a las mujeres, ¿sí?, de las orillas del DF, que son llevadas bajo engaños, ¿sí?, les prometen trabajo, les prometen casa, y son llevadas, las encierran vilmente en jaulas, les sirven para procrear nada más, literal, hijos, y esos niños sirven para dos cosas. Uno, evidentemente trata de personas, trata de órganos, ¿sí?, y la otra es para que los mismos que abusaron o violaron a una mujer utilicen a los bebés para actos sexuales, ¿sí? Han encontrado bebés muertos en las orillas de la ciudad con solo semen en el estómago, ¿sí? Entonces, los lactantes por lo general tienen irritabilidad y llanto persistente injustificado, ¿sí? Tú le puedes revisar todo al niño, ¿sí? Si la ropa, si el detergente que usas, si ya comió, si tiene dolor de estómago, dolor de cabeza, ya saben que los llantos son diferentes, bueno, se van haciendo diferentes, le das de comer, no quiere, etc. Es como este proceso, ya lo revisaste, no pasa nada, si no, no tiene nada. Entonces comienza a revisar si qué personas están alrededor del niño, con quién lo dejas, cuánto tiempo se queda el niño ahí, ¿sí? Si lo cambia, quién lo cambia, quién lo limpia, quién lo baña. Esos son puntos muy importantes. En la primera infancia, que estamos hablando alrededor de los 0 hasta los casi 7 años, hay una masturbación compulsiva, ¿sí? Una cosa es la etapa normal de descubrimiento del cuerpo, ¿sí?, donde hay rozamientos, donde sientes placer al rozar, pero otra cosa es que todo el día, incluso haya ya sudoración, estén enrojecidos, estén rozándose contra cualquier objeto. No solamente es uno, no solamente es la orilla de la silla, no solamente es una mesa, sino es cualquier objeto, ¿sí?, a todas horas. Que aun cuando tú lo intentes distraer, ¿sí?, o llevarte a otra actividad, lo sigan haciendo, ¿sí? Ese es un factor importante. Juegos sexuales inapropiados para la edad del niño, ¿sí?, que como les comentaba, que se quieran ya besar con alguien, que se empiecen a desnudar con el otro, que se lo lleven al baño, que vamos a jugar a la mamá, al papá, que tú me besas, que tú me tocas, que tú te pones encima, ¿sí? Había una niña, por ejemplo, que se ponía siempre encima de un niño, ¿sí?, y hacía movimientos encima del niño, ¿sí?, diario. Tú la podías quitar de ahí y la niña regresaba, y regresaba, y regresaba, ¿sí? Para cuando se habló con la mamá, que ya revisando la historia, etcétera, además, uno se daba cuenta que la niña se quedaba con el abuelo toda la tarde y la mamá se iba, ¿sí? La mamá no tenía ni idea de lo que estaba pasando allá adentro. Para cuando hicimos toda la parte de la valoración, la niña ya en unas sesiones posteriores comentó que el abuelo tendría a tocarla. Entonces hay que estar muy alertas en eso. Trastornos del sueño, pesadillas, terrores nocturnos. En algunos casos son normales, porque al final de cuentas los niños tienden a tener pesadillas y terrores nocturnos de vez en cuando, pero ya algo persistente que no nada más se quita en un mes, ¿sí?, porque por lo general duran un mes en cuestiones de que si vieron una película, de que empiezan en la cuestión de los miedos, etc. Si pasa de un mes, de las 4 semanas, ya estamos hablando de un indicador de sueño. Los miedos intensos, ¿sí? No quieren ir a la cama, no se quieren acercar ni siquiera a la cama o a otras personas, no quieren permanecer con ciertas personas, ¿sí? Te voy a dejar con fulanito, uy, se brindan en llanto, y no, ¿sí?, no quiero ir, me duele el estómago, me duele la cabeza, etcétera. Son signos. Una cosa es que lo hagan, ¿sí?, como una justificación para no ir a la escuela, ¿sí?, y otra cosa es que lo hagan constantemente y siempre hacia la misma persona o hacia la misma, digamos, el mismo lugar, sea la escuela o sea la casa de alguien más, ¿sí? Cambios notorios en los hábitos alimentarios o alimenticios por exceso de restricción en la ingesta, ¿sí? Es decir, que de pronto, una cosa es que tú revises si va a variar la alimentación en el niño y por ende tiene alguna cuestión del sueño, etcétera, como algo normal, pero otra cosa es que el niño de pronto empieza a comer demasiado de lo mismo o que de plano no quiera comer, ¿sí? Algo que sale fuera de, ¿sí?, algo que de pronto notas, es que el niño sabes que ya no está queriendo comer, ¿sí?, ya le doy, ya le hice, ya le preparé, ya le volteé, no lo quiere, ¿sí? Revisen eso.
La crisis de llanto sin explicación, pero de pronto se rinde en llanto. Una cosa es un berrinche, lo quiero, y se te tira al piso, y otra cosa es que llore y no te dé razón, no te lo explique, no te diga, no nada, ni siquiera mueva o haga un gesto al respecto, ¿sí? O te diga que no sobre algo, sino que simplemente se rinde en llanto incontrolable, ¿sí? Porque no lo puedes calmar, no le puedes decir algo para que se calme, sino sigue y sigue llanto. Los niños en edad escolar, ¿sí? Que ya estamos hablando cuando entran al kinder, tienen trastornos del aprendizaje, ¿sí? Les cuesta mucho trabajo poner atención, les cuesta mucho trabajo conectar lo que es el concepto con la parte gráfica, ¿sí? No lo logran hacer, ¿sí? Hay dificultades en integración al grupo de pares, es decir, no se quieren acercar a los demás. Si los demás los quieren abrazar, los quieren tocar, porque sabemos que a esa edad siempre hay abrazos bruscos, siempre es mi amiga, mi amigo, etcétera. Ahí, no. ¿Sí? Entonces se retraen, son esos niños que están siempre en la esquina, siempre en un lugar y no se integran, y tampoco evidentemente las maestras no hacen por integrarlo, lo toman como algo normal, digamos. Tienen dolores de cabeza o dolores abdominales que no corresponden a una causa orgánica, ¿sí? No están enfermos de nada, pero lo que yo les decía, ¿sí? Hay dolores constantes, ¿sí? Ya lo llevaste al doctor, ya lo revisó, ya eso no tiene nada, pero tiene dolores constantes y te los manifiesta uno para no ir o no estar con alguien, ¿sí? Y las fobias escolares sí se niegan a permanecer en la escuela o a ir de la escuela, ¿sí? Y los miedos que están recurrentes. Hay enuresis, es decir que si antes ya controlaba los esfínteres, ahora hay un retroceso, ¿sí? Ya no los controlan, ¿sí? Ya empiezan a actuar casi como niños menores, ¿sí? Tienden a defecar, ¿sí? Es una incontinencia, ya no controlan el esfínter. Dificultades para aceptar o compartir un vestuario con otras personas por miedo a ser visto, ¿sí? No me vayan a ver, no me vayan a tocar, o no, yo me quiero vestir solo, yo me voy, me retraigo y me voy hacia otros lados. Y hay conductas hipersexualizadas, las que yo les comentaba acerca de besar, frotarse contra alguien, incluso contra adultos, ¿sí? Ya empiezan a hacerlo contra adultos, empiezan a tocar a los adultos, empiezan a acostar a alguien, ¿sí? A tratar de besarlo, a un adulto, a frotarse contra el adulto, a oler al adulto, ¿sí? Sobre todo en el área genital. Bien. Y los indicadores rápidamente de lo escolar y de lo social son prácticamente los mismos. La concentración, ¿sí? El sostenimiento de las tareas, no las terminan, no se concentran, hay desinterés, mucho desinterés, ¿sí? Tú los puedes llevar a jugar y ellos no quieren, ¿sí? No es tan adecuado que un niño no quiera jugar más a esa edad, ¿sí? Que tú lo lleves, lo impulses y que si antes lo hacía, ahora ya no lo haga. Acuérdense que siempre hay un antes y un después. Antes lo hacía, ahora ya no lo hace, ¿sí? Empiezan a ver esos indicadores fuertes, ¿sí? Hay aislamiento, ¿sí? Y evidentemente evita participar. Hay una negativa repentina en actividades físicas, ¿sí? Ya no hay deportes, esas rondas, etcétera, que se hacen en las escuelas, ¿sí? La neuromotricidad, etcétera, que ya lo utilizan varias escuelas, ¿sí? Donde tienes que andar descalzo, donde tienes que escuchar música, ya no tienes, ¿sí? Me retraigo, ya no voy, porque implica que yo me tengo que quitar mis zapatos, que yo tengo que gatear, que tengo que estar cerca de alguien, que incluso el instructor va a estar cerca de mí, entonces no lo hago, ¿sí? Hay un descenso brusco en el rendimiento escolar, notorio, la capacidad de memoria y de atención se ven afectados y hay trastornos en el comportamiento sin causa aparente. Eso sería en el rendimiento escolar. Tenemos esas bellas conductas hipersexualizadas, que es la masturbación compulsiva, las conductas inapropiadas, las variantes, ¿sí? En la cuestión de los juegos de mamá y papá, los novios, ¿sí? Y los médicos, juegan mucho al médico, ¿sí? Te voy a revisar, ¿sí? Pero no te reviso, ¿sí? El estómago, no te reviso si tu corazón, te reviso los genitales. Incluso hay niños que voltean a otros niños para revisar los glúteos, ¿sí? Y por el glande, ¿sí? Tenemos también lo que es una sexualización precoz, ¿sí? Lo que son los juegos sexuales tempranos acompañados con una curiosidad inusual, ¿sí? Empiezan a preguntar a los adultos, ¿sí? Al respecto de los genitales, empiezan a querer jugar con los adultos, con los genitales, ¿sí? ¿Tú qué tienes? ¿Sí? A ver, muéstrame. Una cosa es que un niño a cierta edad te levante o te baje la blusa o te quiera levantar la camisa o te quiera bajar el pantalón, pero por curiosidad. Y otra cosa es que lo haga constante, no solamente contigo, sino con varias personas,
¿sí? Y que quiera jugar a que nos tocamos. Eso es un factor. Acercamientos peculiares, que es lo que yo decía, tocar u oler genitales de los adultos. Y los que son contradictorios solo en apariencia, tenemos conductas retraídas pero con agresividad. Puede ser muy retraído, pero si tú lo tocas, es agresivo, ¿sí? Tiende a golpear, morder, pegar a los demás. Tiende a jalar el cabello, tiende a ponerles el pie para que se caigan. Tienden a aventarlos por las escaleras, ¿sí? Hay niños que son demasiado agresivos, rompen cosas, ¿sí? Tienden a romper mochilas, tienden a romper estuches, tienden a romper platos, ¿sí? Tienden a aventar pues, todo lo que encuentren enfrente. Excesiva inhibición junto con promiscuidad sexual, ¿sí? Ya se muestran. Hay niños que de pronto empiezan a mostrarse, ¿sí? Empiezan a quitarse la ropa, ¿sí? Empiezan a acercarse a los demás, ya viste, y se empiezan a bajar los pantalones, le enseñan los genitales a todos, ¿sí? Entonces ya es una exhibición constante. Una cosa es una vez, pero otra cosa es todos los días, ¿sí? Problemas de aprendizaje, que era lo que yo les comentaba, y en aparente contradicción esto va a revelar que los menores están pasando por una adaptación, ¿sí? Se tratan de adaptar al suceso. Por muy terrible que suene, los menores utilizan sus mecanismos para tratar de adaptarse a lo que está pasando, ¿sí? Tratar de aceptarlo, si podemos decirlo así. Estoy viviendo esto, pues me toca, más o menos me voy a ir pues acostumbrando a, ¿sí? Porque ellos sienten que están desprotegidos. No hay persona que me venga a sacar de esto. ¿A quién voy a acudir? Mejor me adapto, mejor me acostumbro, ¿sí? Tenemos que también al niño le resulta más fácil, digamos, advertir que aquellos niños abusados tienen mayor facilidad para externar emociones. Aquellos niños que antes te decían estoy enojado, estoy triste, ahora no te lo dicen, ¿sí? Ahora ya no lo hablan, ahora ya no expresan emociones, ahora le dices ¿qué tienes? Callado, ¿sí? Se voltea, nada más hacen gestos, ¿sí? O te dicen no te lo puedo decir, no pasa nada, ¿sí? Entonces son niños que tienden a retraerse, mientras que otros sí tienden a hablar. Si aquellos que eran retraídos en algunos casos tienden a hablar de algo traumático, ¿sí? No necesariamente del evento, pero sí de algo que esté pasando. Mamá golpeó a papá, ¿sí? De pronto vi que se cayó la televisión, ¿sí? Oye, ¿qué estás haciendo? Sí, como que están muy fijándose en lo que hacen los demás, ¿sí? Empiezan ya a hablar, como en esta necesidad de ser escuchados. Tenemos también ahí algo a considerar, que son los niños silenciosos, ¿sí? Aquellos que los papás o los adultos dicen, miren qué bonito, siempre tan educadito, siempre tan calladito, ¿sí? Que comienza como a estructurarse en un niño que ya no habla, que se queda callado, que hagan de cuenta que es como un adulto pequeño, ¿sí? Aquellos comportamientos en pro de ya no ser infantil, sino ser más como el adulto. Sí, tienes que crecer. Entonces ya mejor me quedo callado, me quedo bien comportado, si me dicen algo, no digo nada, ¿sí? No me opongo, simplemente soy. Bien, y tenemos las distorsiones, ya tenemos el miedo, ¿sí? Por las amenazas, la culpa, por no haber podido impedir el abuso y por ende no poder decirlo, porque si lo digo, la familia se desestructura, las alteraciones de identidad, que son las creencias acerca de sí mismo. Ustedes pueden ya en ciertos niños preguntarle, ¿sí? Acerca de sí mismo, ¿sí? Incluso lo van a ver en un dibujo que los vamos a ver ahorita, ¿sí? Cómo es que el niño distorsiona su propia identidad, cómo el niño ya no logra saber, ¿sí? Cómo es él y quién es él, sino empieza a creer que él es un ser maleable por los demás, indefenso, o que es alguien que no puede simpatizar con los demás, o que es alguien diferente, ¿sí? Tenemos los trastornos de vinculación y tenemos todos los signos de estrés postraumático, ¿sí? Que ya más o menos los conocen ustedes, ¿sí? Que los voy a pasar rápidamente nada más para que los veamos, para llegar a la parte de los casos, o digamos las herramientas que ustedes van a utilizar, que son el temor, desesperanza, horrores intensos, los recuerdos dolorosos también son recuerdos recurrentes, todo el tiempo están en esta parte de recurrir a lo mismo, soñarlo incluso también llega a pasar, por eso hay terrores nocturnos,
Hay embotamiento de la capacidad de respuesta, si el niño ya no responde de la misma manera, si hay una anestesia emocional, el aislamiento, la evitación de actividades, alteraciones del sueño, está hiperalerta, irritabilidad aumentada y bueno, todas estas explosiones impredecibles, ¿sí? Hay que considerar que las características del menor, ¿sí? Los niños son diferentes, ¿sí? No hay niños iguales y los niños jamás van a responder igual a un abuso sexual, jamás, ¿sí? Lo que hace un niño no lo hace el otro, ¿sí? Estos solamente son indicadores generales que ustedes pueden tomar a consideración, pero no todos están en el niño, ¿sí? Cada uno de los niños van a presentar cosas diferentes, ¿sí? La forma del abuso, cómo se llevó a cabo el abuso y qué tipo de abuso fue, ¿sí? En qué edad inició, la duración, el tipo de vínculo que tenía el abusador, que eso es a considerar, actitud de los adultos, ¿sí? De los que están alrededor, las consecuencias cuando el niño habla del abuso. Hay mamás que de plano se alejan o papás que de plano se alejan de los niños, ¿sí? Cuando un niño dice o devela el abuso. Si el niño se tiende a aproximar por detrás a una persona y hace movimientos copulatorios, si tiende a acomodarse sobre un adulto en la cama, así que ese también es algo a considerar. Si pide que le introduzcan la lengua al besar, ¿sí? Eso también es muy importante anotar. Hay niños que ya lo piden, la promiscuidad sexual, prostitución, en el caso de los adolescentes, o excesiva inhibición sexual, ¿sí? Hay cambios de comportamiento, que era lo que les mencionaba con respecto a las distorsiones, y las etapas visibles que el niño presenta ante el abuso es el secreto, ¿sí? Guardarlo en secreto. No lo digo porque me están obligando a no decirlo. La desprotección, el niño se siente desprotegido todo el tiempo, si no lo voy a decir porque no hay quien me ayude. El atrapamiento y la adaptación se refiere a que el niño se siente atrapado en esta situación, no hay forma de salir. Yo aunque le diga a alguien, esto va a seguir pasando, ¿sí? Siempre va a pasar porque él tiene poder sobre mí, ¿sí? La adaptación, el niño se adapta. Desafortunadamente el niño se adapta, ¿sí? Tiende a caer en esta parte, digamos, cómoda, que no es cómoda para él, pero se adapta y se tira a la desesperanza, ¿sí? Ya no hay más que hacer por mí, mejor me quedo aquí. La revelación tardía y poco convincente muchas veces no concuerda lo que te dice el niño, ¿sí? Te lo puede decir una y otra y otra y otra y no concuerda el relato, ¿sí? Hay una inconcordancia aquí. La retractación, de pronto el niño puede decir, no, ¿sabes qué? No pasó, ¿sí? No fue, me equivoqué, ¿sí? Entonces eso va pasando en el niño. Bien, ahora sí, ¿cómo usamos las herramientas? ¿Sí? Ya tenemos que la entrevista con los papás, tenemos la entrevista con el menor, ¿sí? Pero ¿cómo usamos las herramientas y qué herramientas vamos a utilizar? Eso es muy importante. Tenemos el juego simbólico, ¿sí? Utilizamos juguetes sexuados, ¿sí? Ya sean estos, parecidos a estos que se venden en las tiendas didácticas, ¿sí? O ya sea algún juguete que refiera que haga diferencia entre mujer y hombre, ¿sí? Sabemos que en consulta o si trabajan en gobierno, si no tenemos acceso literal a este tipo de juguetes, si podemos utilizar Barbie, Ken, que son los más en cuestión de juguetes diferenciados, ¿sí? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Sí? Dejamos que el niño tome los juguetes, ¿sí? Que me diga qué juguete voy a ocupar yo, o que el niño incluso lo haga solito y hay que ver cómo es que juega con ellos, ¿sí? ¿Qué hace con los juguetes? Un niño que ha sido abusado, por lo general hace lo que está en la fotografía, baja la ropa o quita ropa y empieza a jugar, ¿sí? Y luego le beso y luego se pone y luego le hace y entonces y empiezan a golpear el juguete que golpee, ¿sí? Tienen que observarlo, cómo lo golpea y cuál es el juguete, ¿sí? ¿Por qué lo está golpeando? ¿Qué acción previa realizó con ese juguete? ¿Sí? Para entonces ir determinando muy en la parte hipotética cómo fue el abuso, ¿sí? ¿Quién lo hizo? A veces agarran incluso dos niños, ¿sí? Y entonces empiezan a hacerlo, quiere decir que probablemente un adolescente o alguien no tan adulto lo hizo. ¿Tienen dudas?
Sí, tengo una duda. ¿Qué pasa cuando en un nivel socioeconómico bajo los papás tienen relaciones en el mismo cuarto que los hijos y a lo mejor están sexualizados? ¿Cómo determinas o cómo distingue cuando ha habido un abuso sexual o cuando es algo aparentemente normal? Bien, cuando nada más ponen, por ejemplo, ya hemos tenido casos de esos, cuando ponen a los niños, haz de cuenta las dos figuras infantiles sentados, ¿sí? Y ponen a las figuras adultas teniendo relación. Sí lo hacen, sí te lo explican, pero no utilizan la violencia, ¿sí? No golpean el juguete, ¿sí? Haz de cuenta como si agarraras algo, ¿sí? Que tienes tanto coraje, que le quitas la ropa, que empiezas a golpearlo, ¿sí? Y entonces ahí hizo y no sé qué, y tú le vas haciendo preguntas, ¿no? ¿Qué te gustaría que pasara con él? Que se muera, que no sé qué, y de pronto pasó, ¿sí? Eso refiere a un abuso. Si el niño más te dice, no, y entonces estaban besando, y entonces estaban tocando, y algo estaba pasando, y jijiji, se ríe, ¿sí? El niño tiene una expresión, digamos, emotiva, ¿sí? Al respecto en cuestión de como algo gracioso, fue nada más una escena, ¿sí? Pero si es algo que incluso le cambia la cara, ¿sí? Empieza incluso a tornarse violento, ¿sí? Tú te quieres acercar y él te hace inmediatamente así, que no lo toques, ¿sí? Ahí empiezas a notar la diferencia, incluso la postura del niño cambia, ¿sí? Al jugar, cuando te están representando una escena, ¿sí? El niño juega normal, se sienta, agarra los juguetes, ¿sí? Y entonces empieza a jugar. Un niño cuando es abusado, ¿sí? Por lo general, si tiene los juguetes enfrente, ya sea que se incline, que haga casi posición fetal, empieza a jugar y a golpear y a golpear, ¿sí? El lenguaje corporal es muy, muy importante en los niños, ¿sí? Si varía así, quiere decir que posiblemente hubo un abuso, ¿sí? Bien, utilizamos los test proyectivos, ¿sí? Utilizamos ya los dibujos y el que es el CAT, que es esta percepción temática para niños, para poder determinar si hubo un posible abuso, ¿sí? Utilizamos también trabajos manuales, dibujos, cuentos que nos van a ayudar a que el niño, ¿sí? Proyecte la situación. El primero, pues aquí les tengo un bello dibujo de un niño de alrededor de 6 años que fue abusado por el papá, ¿sí? Ahí tenemos a la bella figura que pues es completamente agresiva, ¿sí? Notan ustedes incluso el uso de color en el dibujo, que ahorita se los voy a poner porque se utiliza el color en el dibujo, pero notan ustedes inmediato cómo es que muestra la parte agresiva, ¿sí? Tenemos el test de la figura humana, persona bajo la lluvia, y el test de la familia. Tenemos los elementos dentro del dibujo. Los dibujos son hipersexualizados. Les ponen senos, les ponen los genitales, pero los ponen expuestos, ¿sí? O haciendo algo, alusión a una actividad sexual. Ese es un dibujo hipersexual, ahorita se lo voy a poner. No incluyen los ojos a veces, y si los incluyen los ponen negros completamente, oscurecidos, ¿sí? En punto, incluso los remarcan, ¿sí? El trazo es demasiado pastoso, ¿sí? El trazo es casi la presión que haces contra el papel, y entonces hacen esto, ¿sí? Lo rozan muy fuertemente, no es como aquellos de los que tú haces, ¿sí? Ellos están completamente así, incluso se inclinan, se encorvan ante el dibujo. Incluyen los genitales, a veces no incluyen la boca, y si la incluyen la hacen en forma de O, que es lo que vamos a ver ahorita. Las niñas se dibujan como adultas, ¿sí? Ya no eres niña, entonces te pongo tacones, te pongo falda, entonces empiezo a sexualizar ese dibujo, ¿sí? Las niñas dibujan pintadas, dibujan con tacones, hay líneas zigzagueantes y todo el tiempo están haciendo esto, incluso ustedes lo pueden escuchar. Si ustedes no están observando, que deben de estar observando, si pueden escuchar el zigzag, ¿sí? Pero fuerte, todo el tiempo, ¿sí? No hay un punto en el que el niño baje la tensión, sino todo el tiempo está haciéndolo. Los símbolos fálicos, y que esto es la parte de la corbata, la parte de los bastones, las pipas, ¿sí? Que los ponen muy, muy evidentes, ¿sí? Ponen incluso como si fueran palos, les ponen palos a los dibujos, ¿sí? Las bocas rectas o dentadas, en el caso de que pongan bocas, forma de óvalo, ojos oscurecidos, los glóbulos oculares, es decir, la parte alrededor del ojo, ¿sí? Los ponen súper negros y remarcados. Los ojos los pueden poner de dos colores diferentes, ahorita vamos a ver la técnica de color. Los dibujos están cubiertos por arriba, es decir, el niño hace esto, ¿sí? Eso se refiere a
cubiertos por arriba. El niño está completamente encorvado sobre el papel. Figuras amenazantes que estén próximas o tocando el cuerpo de la otra figura dibujada. Hay marcas de heridas en el cuerpo, especialmente en las zonas erógenas. Labios pronunciados con el color rojo muy marcado y en ángulo. Ese es otro dibujo donde vemos cómo mimetiza la figura de ella misma con el de, en ese caso era el papá. ¿Sí? Son figuras muy, digamos, en el trazo pastoso. Ese es un trazo pastoso, que es un trazo grueso, que se nota evidentemente que es un trazo grueso, todo esto. ¿Sí? Tenemos los ojos en punto, ustedes lo pueden ver. Si tienen los rasgos sexuales muy marcados, ¿sí? Por ahí pone, por ejemplo, en ella una línea, no se alcanza a ver, que es la parte de la vagina, ¿sí? Y, por ejemplo, la boca, ojos y la nariz muy pronunciada. El cabello es un rasgo sexual que también lo pone evidente en el papá, ¿sí? En picos. Eso es agresión sexual. ¿Sí? Tenemos ese, que es también de una niña, utiliza la técnica de color, ¿sí? Donde vemos igual la boca, los ojos, la nariz, las orejas, ¿sí? Las orejas es la parte comunicativa, unas orejas muy grandes, ¿sí? Quién sabe qué le ha estado diciendo el abusador. Tenemos las manos, que una está prácticamente en negro y la otra está prácticamente en rojo, ¿sí? Y vamos a ver la técnica del color. Les pedimos 3 colores, ¿sí? El uso de 3 colores en la aplicación de las pruebas. El primero es el rojo, que va a dibujar la zona del cuerpo que no le gusta, ¿sí? Ese es en el que más se deben de fijar. Por lo general lo ponen en genitales, en senos, en boca, en ojos, en cabello, en tacones, ¿sí? Ese es en todo lo que caracterice al sexo, ¿sí? Es en lo que lo ponen. El color azul, la zona del cuerpo que le gusta, ¿sí? Por lo general eso lo ponen más en cuestión de, no sé, la parte de los brazos, no lo ponen en las manos, lo ponen en las piernas, pero el color azul casi no lo utilizan los niños. Se lo pueden poner incluso alrededor de las nubes o algo, pero no lo ponen en el dibujo en sí. El color amarillo, la zona del cuerpo que le gustaría cambiar, ¿sí? A veces lo ponen incluso también en los rasgos sexuales, pero sobre todo en la cara, ¿sí? Les gustaría cambiar mucho la cara, ¿sí? Evidentemente por la cuestión de lo que primero les muestra, los ojos, los ponen también en amarillo, ¿sí? Algunos lo ponen en la boca, algunos lo ponen en la parte corporal, ¿sí? El rojo y amarillo son los